Estoy compartiendo en el día de hoy esta entrevista con Doris Pantaleón. Ella trabaja en el Listín Diario y está especializada en el tema de salud. Acaba de parir un nuevo hijo, que es un libro. Así que la he invitado para que ustedes compartan sus experiencias, sus vivencias, por qué ella quiso escribir este libro. Así que, buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, Dania. La verdad que feliz de estar aquí en tu programa. Te sigo de siempre, Ay, Dania, gracias. porque te admiro muchísimo. Gracias. Porque yo siempre digo que vamos por generaciones, ¿verdad? Y hay un grupo de periodistas, entre ellas tú, que son como los nortes, que uno ve cómo se comportan y uno los va siguiendo, Dania. La verdad que para mí es más que un honor estar aquí contigo. Y yo también he seguido tu trayectoria, porque en todos los medios donde tú has estado trabajando, has hecho un trabajo y has dejado tu impronta, un trabajo serio, un trabajo honesto y sobre todo un trabajo humano, porque el material de las historias de Doris Pantaleón son las personas que se enferman o son las personas que tienen el mando del sector salud en el país y que tienen que hacer que todos nosotros nos sintamos protegidos a través del Sistema Nacional de Salud. Así que vamos a hablar de la motivación tuya para escribir este libro, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan. Bueno, Dania, gracias. La verdad que tú has dicho, el sector salud es el sector donde vemos las mayores vulnerabilidades del ser humano y lamentablemente cuando perdemos la salud es cuando sentimos y le damos importancia a la salud precisamente, tanto en el ámbito personal como a nivel de los sistemas de salud. Sí. Porque yo digo que si se le diera la importancia que tuviera esta área en nuestra vida, pues no tuviéramos tantas dificultades. Este libro nace, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, nace precisamente de esas historias que como periodista, y tú que tienes tantos años en ejercicio, sabes que los periodistas día a día contamos diferentes tipos de historias. Escribimos 3 y hasta 4 noticias en un día que se publican o ese mismo día o al día siguiente en los periódicos. Pero de esas historias, Dani, hay algunas que nos marcan para toda la vida. Y no importa que pase el tiempo, puede pasar y tú no la olvidas. O sea, a cualquier profesional, yo estoy segura que le ha pasado cosas en su vida y las recuerda. A nosotras nos marcan más, sobre todo en esta área de la salud, porque estamos hablando con esa condición humana, que es donde más se afecta la vida. Entonces, este libro recoge asimismo una serie de historias, tanto en el ámbito del sistema en sí, de cómo más se maneja el sistema, como historias humanas de pacientes, de familiares, en los que he tenido la oportunidad de escribir sus historias y hemos logrado cambios, hemos logrado impactar, porque yo creo que el papel nuestro como periodista es precisamente eso, ser como el mediador, el enlace entre esa población que no tiene cómo expresar sus necesidades y nosotros que tenemos la facilidad de un medio, sea un periódico, sea la televisión, como en este caso, para hacer llegar a las autoridades y a los responsables de las tomas de decisiones esas problemáticas. Y siempre, Dania, digo yo, nunca pensando en uno de manera particular, siempre viendo la colectividad, cómo afectan esas situaciones a la mayoría de la población. Y así nace Juntos Lloramos, esas series de historias. Así es. ¿Cuál fue de todas esas historias que tú narras la que más te llegó al corazón? Hay muchas que me llegaron al corazón. Por ejemplo, esa misma de Juntos Lloramos, ese es el título de una de las historias que tengo dentro del libro. Esa es una familia muy pobre, nos llaman al periódico. Antes, tú sabes, Dania, de todas estas redes sociales y de todo este avance de la tecnología, pues nos llamaban a los teléfonos de los medios, incluso era para que fuéramos a cubrir situaciones, la gente buscando auxilio. Ocurría antes y ocurre ahora, lamentablemente, y va a seguir pasando, como dices tú. Entonces llamaron al periódico una familia que necesitaba ayuda porque estaban en una condición muy precaria. Me dirijo allá junto con el fotógrafo y un chofer, el fotógrafo Jorge Cruz, muy sensible, y el chofer era José Alberto. José Alberto ahora es fotógrafo en el periódico, en ese entonces era chofer. Y cuando llegamos a aquella casa, en un sector bien empobrecido, vemos un cuadro que nos desgarró el alma. 2 hermanos tenían una enfermedad degenerativa, de esas que te impide ya la movilidad, que te va quitando habilidades de movilidad.
Y el varón estaba en silla de ruedas porque ya no podía caminar, tampoco podía mover los brazos, y la hembra, su hermana, se arrastraba en el piso porque tampoco podía caminar, pero podía mover todavía las extremidades. Y esta pobre gente comían cuando los vecinos, que eran pobres como ellos, le daban un poquito de comida. Pobres de solemnidad. Pobres de solemnidad, imagínate tú, a veces una comida al día quizá podían hacer. Y la verdad que eso nos impactó tanto, que cuando salimos de ahí, tanto el fotógrafo como yo salimos llorando, por eso dije, juntos lloramos, y ninguno de los dos quisimos sentarnos en el asiento delantero con el chofer porque no queríamos que el chofer nos viera llorar. Wow. Entonces nos sentamos atrás y cuando no comentamos nada, y cuando vamos casi llegando al periódico es que el fotógrafo me dice, Doris, yo no me quise montar adelante porque yo no quería que José Alberto me viera llorar. Wow. Digo, yo hice lo mismo. Entonces, cuando mucha gente se solidarizó, cuando publicamos la historia, le llevaron mucha comida cruda, le llevaron enseres del hogar, pero yo decía y digo en mi libro al final que esa gente necesitaba más que eso, que esa gente lo que necesitaba era la protección del Estado, un Estado que se haga responsable de este tipo de necesidades, porque le llevan la comida, pero si no pueden cocinarle. Y la comida se va a terminar. Y se va a terminar, y los enseres, si ellos no tienen condiciones para usarlo, tampoco le servían de mucho. La solidaridad se agradece, Dania, pero este país todavía necesitamos que se implementen situaciones de salud donde el Estado se haga responsable, tal como lo establece la Constitución, que lo establece muy bien, que el Estado es el responsable de la salud y de la protección de la población. Así es. Esa es una de esas historias. Te puedo hacer otra, pero tú eres que sabes. No, házmela, que eso impacta mucho el corazón de nuestros televidentes. Sí, la que más me impactó, y siempre la cuento, siempre la narro, es la de los niños con cáncer. Un día llaman al periódico, es un niño como de 1 año y 8 meses, si mal no recuerdo, del sector El Valiente. La madre llama, le habían diagnosticado cáncer a ese niño y ella necesitaba ayuda para poder por lo menos darle lo básico de tratamiento y de alimentación a ese muchachito. Yo voy a su casa, en ese entonces era un muchachito sano, tenía el diagnóstico, pero estaba gordito, correteaba en las calles, alegre. Y como 8 meses después me voy a la sala de cáncer del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Estoy hablando de antes del año 2000, donde aquí no había condiciones de cobertura de nada. Y no existían estas asociaciones que ahora ayudan. Y cuando yo voy a la sala, precisamente a llevarle un aporte que habían hecho a otros niños con cáncer, con otros reportajes que habíamos hecho, todas las madres que tenían niños allí me rodean, queriendo que yo le haga también reportajes a ella para poder recibir ayuda. Y dentro de esas madres estaba la mamá de ese niño, del niño del sector El Valiente. Ella me identifica, me dice, periodista, usted estuvo en mi casa haciéndole, digo, yo, ¿está aquí el niño? Sí, cuando voy, está el niño ya en la cunita, pero ya no era ni sombra de aquel muchachito juguetón que yo había visto. Era un niño que ya estaba prácticamente en etapa terminal. Solamente tenía los ojitos bien grandes y la cabecita. Él la movía de un lado a otro diciendo, ay mami, y la verdad eso me partió el alma, eso me impactó que yo empecé a llorar ahí mismo, delante de la mamá. Y la mamá me contaba como con tanta, yo la veía como tan resignada a las cosas. Y yo no podía sostenerlo, las lágrimas. Y yo decía, ay Dios mío, yo no quiero que ella me vea llorando, pero... Claro. Y llegué al periódico, escribí esa historia justamente llorando. Y el director de ese entonces era Emilio Erasme Peña, que lamentablemente falleció. Trabajé con él. Ah, bueno, tú lo conociste, adorable. Adorable. Sí. Se me acerca ese día, siempre en la tarde me preguntaba, Dori, ¿qué tiene para mañana? Y le digo, ay, yo estoy director, estoy escribiendo esa historia, pero la verdad que yo estoy muy triste. Estos niños están muriendo con dolor porque no tienen tratamiento. A él también le llamó mucho la atención, fue la principal del periódico al día siguiente. Sí. Y a partir de ahí el tema se hizo más visible, surgieron asociaciones que ayudan muchísimo. Sí. Ya la cobertura de la seguridad social tiene todos limitantes, pero ya por lo menos esos niños encuentran respuesta para este tratamiento. Y yo pienso que esa fue una de las historias también que más me impactaron, Dania. Así es, Dori, vamos a hablar un poquito de ti, de tu trayectoria periodística, para que mis televidentes sepan. Me conozcan un chile. Claro, así es. Bueno, Dania, yo empecé en el periódico El Caribe. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Yo también. Bueno, de ahí es que venimos, ¿verdad? Sí. Yo hice especialidad en comunicación en salud. Tengo también diplomado y algunos entrenamientos en diferentes áreas de la salud. Para uno poder escribir tiene que prepararse, claro. Dania. Entonces, pero yo empecé en el periódico El Caribe. Tú sabes que El Caribe era la escuela de los que todavía no había terminado la universidad cuando empecé con ellos como practicante. Ahora se le llama pasante, en ese entonces practicante. Ahí duré como 2 años en el Caribe. Tú sabes que el Caribe te permite cubrir todas las áreas, o sea, no te especializaba en ese momento en ninguna. Y eso te da una vasta experiencia, eso te ayuda muchísimo cuando se va a empezar. Entonces de ahí pasé al periódico El Siglo, que ya no existe el periódico, pero en ese entonces a cubrir economía, Dania, o sea, nada que tiene que ver con salud. Con salud. Sí, entonces estando, tú sabes que antes se observaba más, se había como una especie de competencia entre los medios, y de ahí del Siglo entonces me llamaron del Listín Diario. Y ahí entonces fue cuando yo empecé a cubrir salud, casi 28 años en esta área, no me han sacado todavía nunca. Y entonces ya no cubría economía, sino que empecé con salud y a partir de ese momento, o sea, 27 años, yo estoy viendo cómo este sector salud ha ido cambiando y transformándose y escribiendo y a veces hasta deprimiéndose, Dania, porque digo yo que uno se cansa de escribir y repetir y lamentablemente muchas situaciones no se corrigen. Así es, bien, vamos a una pausa y retornamos con Doris Pantaleón hablando de temas de salud como son los que ella narra siempre en el Listín Diario. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con la periodista Doris Pantaleón acerca de su libro Juntos Lloramos. Yo quiero que hablemos de una etapa muy importante que marcó la vida de ustedes, la vida de nosotros, la vida del mundo entero. El tema de la pandemia. Para un periodista de salud, ese fue un desafío muy grande. Me imagino que hasta tu familia debía tener miedo de que tú pudieras contagiarte en ese momento. ¿Cuáles historias te hicieron llorar en épocas del COVID? Del COVID, excelente, Dania. Mira, casi la mitad de mi libro está dedicada al COVID-19, a la pandemia del COVID. Y lo recojo ahí desde ese primer día en que se diagnosticó, se informó ese caso, todas las medidas que se fueron adoptando en el país. El famoso italiano. El italiano y Oraima, ¿te acuerdas de la señora Oraima también? Todo ese proceso yo lo narro en mi libro y digo que lo hago porque todavía todo lo que pasó con el COVID nosotros lo tenemos muy fresco, porque yo creo que nadie ha olvidado todas esas situaciones que vivimos, pero va a llegar un momento, tú sabes que en el periodismo una cosa va cambiando y tumbando la otra, va a llegar un momento en que lo vamos a olvidar, y por eso yo quise dejarlo escrito, porque la verdad que fue una experiencia que cambió el mundo, o sea, no solamente impactó a República Dominicana, sino a todo el mundo. Vimos como esos grandes sistemas de salud que creíamos nosotros que eran fuertes, que eran invencibles. Vimos como China, por ejemplo. Francia, China, el mismo Estados Unidos. Vimos como el COVID doblegó todos nuestros sistemas de salud. Vimos cómo murió tanta gente, como no sabíamos ni siquiera la Organización Mundial de la Salud tenía respuestas inmediatas. O sea, fue prueba y error, como dicen los médicos, se fueron tomando medidas y se fueron cambiando. Recuerda que al principio que nos decían, primero que la mascarilla nada más era para los enfermos, después que todos teníamos que usar mascarilla, que teníamos que usar guantes, que teníamos que quitarnos toda la ropa. Cuando llegábamos y ponerlo ahí en una cesta, entrábamos desnudos prácticamente a la casa. Entonces todos esos cambios, lo mismo pasó con los medicamentos, que si la ivermectina, que si la hidroxicloroquina, que eso ya no funciona, que hay que usar lo otro. Entonces fuimos como conejillos de India. Como conejillos en ese momento, lamentablemente fue así. Y hoy se están viendo quizás secuelas de todas esas cosas, ¿verdad? Pero ahí yo recojo, Dania, toda esa experiencia, de cómo yo estaba ese domingo en la redacción, llegué a trabajar temprano y recibo un mensaje del Ministerio de Salud Pública como una convocatoria a una rueda de prensa. Tú sabes que los domingos no son comunes convocar. Y inmediatamente me llamó la atención, digo yo, algo hay, ya tenemos posiblemente el primer caso. Y cuando llegamos, pues precisamente el 1 de marzo de 2020,
cuando se anunció ya formalmente en el país el diagnóstico de ese primer caso, el italiano, como dices tú. Sí. Luego fueron momentos de cambios totalmente, porque sabíamos que venía, porque ya estaba acabando en toda Europa, ya se habían tomado algunas medidas, incluso de cerrar vuelos con Francia, no sé si tú recuerdas eso. Sí. Pero aquí decíamos hay que prepararnos, pero no nos preparábamos, o sea, ¿qué pasa? Estábamos ya, teníamos una unidad que era la del Hospital Ramón de Lara, el militar, pero los demás centros no estaban preparados para eso, porque como que no sabíamos qué iba a pasar. Incluso desde el punto de vista de la comunicación tampoco se sabía. En el periódico, el director del periódico, Miguel Franjul, pues venía de Europa y vio un poco todo lo que se estaba moviendo allá, y juntos elaboramos un plan que permitió que el periódico nunca dejó de salir. Sí. O sea, ya cuando se cerró el país, ya nosotros la mayoría teníamos el sistema instalado en las casas para que la mayoría trabajara desde la casa, y eso permitió avanzar. Pues como los periodistas, igual que toda la población, pues llegó un momento en que todo el mundo tuvo que trancarse en su casa. O sea, porque el llamado fue quédate en casa, recuérdate que ese fue el eslogan que se utilizó. Y entonces yo también, o sea, yo no hice una vida activa dentro de los hospitales, tampoco se permitía entrar en ese momento, sino que a mí me tocó un trabajo más de formación, de educación, de vivencias contadas, de consultas de especialistas para llevar esas orientaciones diarias. Y esa cobertura, tú la recuerdas de las ruedas de prensa que se hacía todos los días, y que fue a través de fabulosa la actuación de ese ministro de Salud Pública. Sí. Cuando él hablaba, yo sentía como que tenía confianza, tenía fe. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, jugó un papel estelar, porque como te digo, fue un momento en que no se sabía nada, en que era inventos, como quien dice, o sea, ensayando a ver qué puede dar resultado. Y recuerdo yo que cuando todo el mundo tenía tanto miedo, él se fue a San Francisco de Macorís. Recuerda que San Francisco de Macorís fue ese primer brote de COVID-19 que tuvimos en el país. Sí, que fue incontrolable. Eso fue incontrolable. De ahí, murieron muchísimas personas. Ahí dentro de mi libro yo narro la historia de Rosalina Martínez, la esposa de Pedro Fernández, el periodista de San Francisco de Macorís, que fue uno de los primeros fallecidos del COVID. Ella me contaba, lamentablemente Rosalina falleció hace unos meses también, mi compañera de estudio de cuando yo empecé la universidad. Lamentablemente, Rosalina me contaba cómo hasta los mismos médicos y enfermeras le tenían miedo. A ella decía, yo veía que yo llamaba y se me mandaban, se me corrían, porque todo el mundo tenía miedo, era natural. Y en nuestros hogares, Dania, fue lo mismo, o sea, todos teníamos ese temor. Trajo cosas buenas y cosas malas. Como el teletrabajo, Doris. El teletrabajo se implementó en el país. Eso fue algo bueno de la pandemia. ¿Te das cuenta? No hay nada que no sea tan bueno que no tenga algo malo, nada tan malo que no tenga algo bueno. Claro, así mismo, dejó muchísimas enseñanzas. Así es. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas? Bueno, las enseñanzas primero, el teletrabajo en nuestro país que no... Yo creo que todavía el listín conserva teletrabajo. Hay una parte que todavía se puede hacer. Nosotros fuimos entrando por pausa, primero una semana sí, uno no, por grupo, ya casi estamos todos integrados, pero todavía lo hacemos. Por ejemplo, yo llegaba al periódico antes de la pandemia en la mañana, volvía en la tarde y me iba en la noche. Ya yo voy en la mañana al periódico, regreso a mi casa y termino de trabajar desde mi casa. O sea, todavía yo estoy de una forma híbrida el trabajo. O sea, Cándida Costa creo que también. Cándida también, la mayoría lo estamos haciendo así. O sea, eso te dijo a ti que no hay necesidad de tú tener un personal sentado en una oficina. Y porque tú puedes estar en Nueva York o en Finlandia. Es que ya con las herramientas, como quieres. Tú no tienes que estar ni siquiera en una redacción. Tú con tu teléfono, donde quiera que esté, ya tú mandas las informaciones desde ahí. Pero otra de las enseñanzas que nos dijo es que la salud es transversal a todo, Dania. A veces creemos, que la economía, que nosotros somos empresarios, que nosotros no tenemos que ver con nada que tiene que ver con salud. Pues no. Vimos cómo esa condición de salud cerró todas las puertas, paralizó la economía, cerró los países, bloqueó todo. Entonces yo entiendo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó el COVID es que las fronteras no existen. Vemos como era en China, que decíamos al principio aquí, no, eso es algo que está lejísimo, eso no va. Médicos especialistas decían eso, o sea, infectólogos conocidos, cuando yo empecé a consultarlos, no, eso es remoto, que vaya a llegar al país, o eso está en China.
pero vimos como ese virus, pequeñito como son los virus, transformó y llegó a todos los países rápidamente. No tuvo que ver con que no se hablaba el mismo idioma. No tuvo que ver con que eran pobres los países, con que eran ricos. Entonces eso te dice a ti que esa es una lección que dice que todas las naciones tienen que trabajar unidas, que tenemos que estar dejando de tantas fronteras, de tantas guerras, de tantos enfrentamientos, de tantas luchas, porque la salud es lo que nos une a todos. Y si pasa una cosa de salud en un país, por lejos que esté, puede revolucionar el mundo completo. Así es. Dori, tú que has manejado el tema de salud durante tanto tiempo en el Listín Diario, tienes ya mucha información relacionada con el sistema de salud dominicano, sus fortalezas, sus debilidades y sus oportunidades, como dicen los expertos en marketing, el análisis FODA. ¿Me podrías hacer un análisis FODA del sistema de salud dominicano? Sí, bueno, vamos a hacértelo bien breve. El sistema de salud nuestro, recuerda, Dania, que en los años 90 empezó con la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud. Empezaron dándose pasos queriendo transformar nuestro sistema. Luego se aprueba la ley 8701, la 4201 primero de salud, la 8701 de Seguridad Social y la 123-15 que fue en el 2015, que es la que separa las funciones y crea el Servicio Nacional de Salud para quitarle a Salud Pública la responsabilidad de manejar los servicios de salud y dejarla como organismo rector. O sea, que trace las políticas de salud y el Servicio Nacional de Salud, que es el que dirige el doctor Mario Lama en este momento, se maneja el personal de salud, los hospitales, que es una de las grandes debilidades del sistema, y los servicios. Bueno, ¿qué yo he visto, Dania, en todo este transcurrir? Bueno, todas esas legislaciones han permitido establecer algunos cambios, pero no lo suficiente, no lo que necesita nuestro país. Yo siempre digo que hemos visto transformaciones, por ejemplo, en el área de los hospitales, que es una de las cosas que más preocupa a la población, de cuando va en busca de servicio no encontrar esa respuesta. Los hospitales se han transformado. Cuando yo empecé, yo hice una serie de reportajes por todos los hospitales del país. Eran centros caóticos en materia de planta física, techos destruidos, paredes agrietadas, no había las más mínimas condiciones de salubridad. Hemos visto transformación, se han construido hospitales muy bonitos. Tuve el Darío Contreras que se transformó, tuve todos esos hospitales. En planta física están bonitos los hospitales, pero todavía, Dania, hay una situación, esa cultura de transformación que se necesita, primero de que haya todos los recursos que necesita ese paciente al momento de buscar la atención médica, pero también la cultura de la humanización de los servicios de salud. Todavía aquí hay que trabajar mucho esa parte. Todavía, lamentablemente, cuando una persona va al hospital, tú sabes que lamentablemente a los hospitales son los más pobres los que van, todavía se le trata y se le hace ver como que él está suplicando y pidiendo por un servicio cuando es un derecho. Aquí hay que transformar mucho eso. Pero una de las mayores debilidades que tiene nuestro sistema de salud, Dania, es que es un sistema totalmente curativo. Aquí no se hace prevención, cuando debería ser al revés. ¿Qué es lo que se pide y qué es lo que se demanda y lo que debe ser para que un sistema de salud funcione? Es la prevención, ese primer nivel de atención, la atención primaria, como se le llama, está contemplada en la ley 8701, que es del año 2001, que se aprobó esta ley, pero todavía no se ha puesto a funcionar porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses de parte de médicos, de dueños de clínica, de empresarios, de ARS, de todo el que participa en el sistema. El que está siempre más abandonado en el medio es el paciente. Entonces, hasta que aquí no se logre esa transformación de sistema, donde se privilegie la prevención, donde la gente no tenga que enfermarse tanto, Dania, porque ¿qué está pasando? Tú vas a cualquier centro de salud, público y privado, y están llenos de gente. ¿Qué te dice a ti eso? Que es un país de gente enferma, porque no se previene la salud. Bien, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a Doris Pantaleón este magnífico programa que ha hecho con nosotros en el día de hoy, hablando de temas de salud a través de su libro Juntos Lloramos, que acaba de ser estrenado en el mercado editorial dominicano. Te felicito. Gracias. Realmente, Dania, eres una persona creíble. Cuando te leemos en el Listín Diario sabemos que estás comprometida con la verdad. Ay, muchas gracias, Dania. Un honor, la verdad que sí, haber estado contigo. Que sigas haciendo ese trabajo. Y te dejo una sugerencia.
llamen al italiano a ver cómo ha sido su vida después del COVID. Sí, allá en el periódico se han hecho en 2 ocasiones, cuando se cumplió el primer año. Exacto, sí, pero sí, sería bueno mirar cómo ha pasado su vida, cómo evoluciona, porque él nos dejó un símbolo imborrable en la historia de la salud en República Dominicana. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.